Construir una reflexión acerca de la subjetividad implica, en primer lugar, determinar los parámetros que nos relacionan con nosotros a partir que los seres humanos tomaron conciencia de sí. Este tema, que tradicionalmente fue trabajado por los filósofos, hoy en día es objeto de estudios de las diferentes ramas y las diferentes disciplinas que tienen que ver con las ciencias sociales, es decir, la sociología, la economía, la política, la antropología, la historia, la geografía han trabajado el tema de la subjetividad. Y este tema se construyó a partir de Descartes en la relación sujeto-objeto. Cuando Descartes señalaba pienso, luego existo, fundamentalmente está estableciendo la determinación de la individualidad y la construcción del yo pensante con relación a la cosificación de los objetos que lo rodeaban. Esta discusión, que se inicia con Descartes y que se desarrolla en todas las concepciones sociales y filosóficas del siglo XVI, van a seguir profundizándose en diferentes campos de conocimiento. Ahora, ¿por qué es importante estudiar la subjetividad en el siglo XXI? Es importante estudiar la subjetividad porque la subjetividad se convierte en un tema central para determinar qué cosas nos depara el futuro a partir de nuestras necesidades y angustias. El ser humano, que crea la conciencia de la necesidad en su más tierna infancia al demandar la leche materna de la madre, construye esa relación, y esa relación a partir del habla determina lo que es él como ser humano. Ahora bien, de acuerdo a las disciplinas que se han estudiado, la subjetividad tiene una perspectiva particular. En el caso de los franceses, Foucault, Deleuze y Derrida van a trabajar este tema para desarrollar una visión que, si bien no es antropológica, determina la relación de la subjetividad como ser biopolítico y como ser que, al ser hablante, básicamente determina su subjetividad a partir del desarrollo de su discurso. En el caso de la antropología, Clifford Geertz va a ser uno de los elementos centrales para el desarrollo de una concepción de la subjetividad que tiene que ver con lo que se llama la realidad densa. Y en el caso de América Latina, todos los estudios decoloniales van a trabajar a partir del pensamiento de Enrique Dussel, lo que él llama el homo conquiro, o la acción de Hernán Cortés como el primer mecanismo de control del conquistador de los hombres de esta tierra. Por ello, para hoy hablar de subjetividad implica, en primer lugar, el conocer cuál es nuestra identidad como pueblo y a partir de ahí cuál futuro podemos construir en el desarrollo de una sociedad que está en un cambio de época, como señalan algunos autores. En la actualidad, el tema de la subjetividad es un tema que se debate en diferentes ámbitos del conocimiento. A partir de la discusión modernidad-posmodernidad en Europa, producto del texto de Lyotard, La condición posmoderna, se plantea desde los posmodernos una discusión que apunta a la eliminación de los metarrelatos, es decir, a la ruptura y a la finalización de aquel conjunto de categorías y de conceptos que definieron la ciencia moderna después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de la eliminación de los metarrelatos, independientemente de que uno crea o no en ellos, es importante señalarlo porque tiene que ver con la crisis de la ciencia social en Europa y con lo que denominaron algunos autores la muerte del sujeto, es decir, producto de la crisis existencial en el marco del desarrollo del capitalismo neoliberal, se produce un conjunto de reflexiones que tienen que ver con cómo el sujeto no está atrapado por grandes categorías morales que estructuran su personalidad y su comportamiento social, sino que el sujeto fundamentalmente se convierte en un sujeto consumador. A mi modo de ver, el autor que con mejor profundidad trabajó este tema fue Simon Bauman, que al desarrollar el concepto de liquidez, de mundo líquido o de sociedad líquida, desarrolló un conjunto de categorías que apuntaban a lo que se llama el homo consumiere, al hombre consumidor, como la gran realización de la sociedad capitalista neoliberal. Es decir, que la sociedad capitalista neoliberal fundamentalmente lo que desea es la construcción de un individuo que fundamentalmente sea consumidor. Esto genera una primera confusión porque hace ver que las crisis de la sociedad actual son crisis que se estructuran a partir del fenómeno económico, cuando más bien de lo que se trata, como señala Bauman de manera importante, no es que el hombre actual o la mujer actual son los consumidores, sino que son unos desechadores. La necesidad insaciable del capital por renovarse y por reclasificarse no solamente ha desarrollado una sociedad que expolia la naturaleza, sino que genera permanentemente nuevos productos para que haya un producto de consumismo permanentemente. En el campo del psicoanálisis, esta reflexión fundamentalmente ha desarrollado lo que Robert Dufour denomina
la conducta psicotizante, es decir, los individuos han cambiado su mundo simbólico por un mundo cínico y eso ha hecho que los seres humanos fundamentalmente desarrollen una conducta donde la necesidad se realiza en el tener. Tema que era antiguo porque ya Erich Fromm lo había trabajado en Ser o Tener para hablar de referencia entre lo que sería la realidad ontológica del individuo y lo que sería su conducta o su praxis social en tanto consumidor. Este debate que se da en el mundo europeo ha dejado de lado las reflexiones que tienen que ver con América Latina. Es decir, América Latina por mucho tiempo se estructura, o la idea de América Latina, como señala Miñolo, se estructura a partir de la definición que los europeos hacen de nosotros. Sin embargo, la filosofía de la liberación, la teología de la liberación y la pedagogía liberal de la liberación, fundamentalmente con Freire, desarrollan una reflexión desde América Latina que confronta a los latinoamericanos con el pensamiento europeo y plantea, en el caso de Dussel, el concepto de homo conquiro con Hernán Cortés, así que el hombre europeo, o lo que denomina Dussel, el primer acto moderno del hombre europeo, o la subjetividad europea, fundamentalmente se estructura a partir del acto conquistador. En ese proceso de encuentro del hombre blanco europeo con el indígena, con nuestros pueblos originarios y con el africano que viene en condición de esclavo de África, se desarrolla una relación de dominante-dominado o de superior-subalterno, lo que genera en la construcción de la identidad suramericana el concepto de trauma colonial como elemento estructurante de la subjetividad. ¿Y qué significa que hay un trauma colonial? Significa fundamentalmente que hay una sensación de opresión, de subjugación por parte de estos pueblos al desarrollarse una visión que fundamentalmente nos ve como inferiores y como menores. Esta reflexión, que es América Latina, se encuentra con una reflexión que se produce en la India con Chakrabarty, que tiene que ver con el concepto del desarrollo del subalterno, que tiene sus orígenes en el pensamiento de Antonio Gramsci con el concepto de hegemonía y que tiene que ver fundamentalmente con el conjunto de mecanismos que las sociedades desarrollan para mantener plenamente dominados a los oprimidos. Esto, que es una reflexión que supera el concepto tradicional de Marx, va a tener una influencia en el pensamiento del desarrollo social, pero en el caso de América Latina se complementa con un hecho de orden religioso o litúrgico, sino que tiene que ver con el desarrollo de la teología de la liberación como una teología que tiene una opción a favor de los pobres y que fundamentalmente reivindica el pensamiento de Pablo de Tarso como pensamiento de un cristianismo liberador. Todo este conjunto de cosas que hemos estado señalando hasta ahora ponen el debate sobre la subjetividad en el mundo contemporáneo como un debate transdisciplinario. Es decir, que es un debate que no puede ser abordado desde una sola concepción de la ciencia, sino que tiene que ser abordado desde diferentes ciencias sociales para hacer posible la construcción de un conjunto de categorías que desde nuestra realidad concreta, en el caso nuestro sería desde Venezuela, poder proponer al mundo lo que sería nuestra identidad como pueblo liberador y pueblo feliz. ¿Qué significa para la Venezuela actual abordar el tema de la subjetividad? Porque es importante que las venezolanas y los venezolanos estructuremos un conjunto de conceptos y categorías que apunten a saber que somos los venezolanos como pueblo y a partir de esa definición establecer qué características debe tener la subjetividad de los venezolanos en el futuro próximo y lejano. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 1 que los venezolanos seremos irremediablemente libres, justos y soberanos. Y esos tres elementos que podrían llenar todo el contenido de lo que es la subjetividad, efectivamente son conceptos que deben ser llenados de categorías. ¿Y qué significa que sean llenados de categorías conceptos? Significa que esos conceptos deben ser llevados a la práctica. Pero en el siglo XXI, desarrollar la subjetividad implica enfrentar en primer lugar al tercer padre. ¿Quién es el tercer padre? El tercer padre son las industrias culturales, producto de las características que han adquirido el trabajo y las relaciones sociales en las ciudades contemporáneas. La familia normalmente dejan, producto que tienen que salir a trabajar, a sus hijos solos. Y al dejarlos solos, las industrias culturales, es decir, la televisión, la tecnología, información y comunicación, los juegos, los videojuegos, se convierten en el gran educador de los niños y de las niñas. Y ese hecho hace que esa subjetividad se convierta en una subjetividad que está asociada por las necesidades que determinan unas industrias culturales que apuntan al desarrollo del consumo.
En consecuencia, un primer elemento a abordar en este tema es cómo los aparatos escolares y los sistemas de socialización temprana deben construir conceptos y categorías que nos ayuden a desarrollar un pensamiento simbólico. ¿Y esto qué significa? Significa que podamos tener una conexión entre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro proyecto de futuro, en tanto familia, en tanto comunidad y en tanto patria. En segundo lugar, es necesario construir relaciones sociales que hagan posible la construcción de comunidad, es decir, la construcción de relaciones sociales en las comunidades que permitan que el diálogo, la conversación, los encuentros festivos se conviertan en elementos de construcción de cotidianidad. Esto que la sociedad ha querido acabar por la vía de la construcción de centros comerciales y moles, en el sentido de que los centros comerciales y moles se convierten en el espacio por excelencia para el consumo y para la sociabilidad, genera lo que una investigadora venezolana denomina cicastenia, que tiene que ver con la pérdida temporal del espacio y del tiempo a partir de lo que construye el consumo y el consumerismo. Y ese hecho hace que la subjetividad esté mediada por la adquisición de bienes, así no sea necesario, y por lo que llamaba Bauman el salir de esos bienes para desarrollarlo. Un ejemplo de eso es la industria de la telefonía, cómo permanentemente todos los años las industrias de telefonía generan un nuevo producto que muchas veces no es necesario, sin embargo la persona está en el permanente consumo del teléfono de última generación, produciendo una tragedia en el Congo, por ejemplo, producto de los efectos que se genera la explotación de los materiales necesarios para producir teléfonos y así sucesivamente. Entonces, la construcción de una subjetividad distinta pasa en primer lugar por el desarrollo del pensamiento simbólico, en segundo lugar por el desarrollo de la comunidad y en tercer lugar por el desarrollo de una praxis política que en la cotidianidad nos haga posible el ejercicio de la democracia. Eso es lo más difícil porque implica cambiar los parámetros de conformación del Estado occidental e implica la construcción de un Estado de naturaleza distinta, nos obliga a que nosotros repensemos no solamente los aparatos de construcción del hecho político, sino los aparatos de socialización que son concomitantes con esto. Es decir, necesitamos una escuela distinta, unos centros de investigaciones distintos y unos centros de recreación y de convivialidad que hagan posible el encuentro de otros. Y eso pasa, por lo que señalan algunos autores, que se mande obedeciendo. Es decir, que la voluntad del pueblo se desarrolle y que los gobernantes no solamente sean los representantes del pueblo, sino que la voluntad del pueblo se exprese en el ejercicio cotidiano de los gobernantes. Entonces el concepto de representatividad tiene un carácter nuevo que tiene que ver con nuestra realidad. Por eso es que el concepto de trauma colonial hay que conectarlo con esto, porque tiene que ver con cómo nosotros, a partir del ejercicio del poder, podemos superar el conjunto de traumas de los cuales fuimos víctimas por parte de los pueblos europeos y por parte de los imperios. Quería dejarlo del concepto de imperio al final y la subjetividad, porque tiene que ver con cómo los países que han dominado históricamente al mundo desarrollan en la actualidad mecanismos para controlar el cerebro de las personas. Esto que parece ciencia ficción, no lo es. Autoras tan serias como Anester Ceseña, Stulin, plantean todo lo que se denomina el control del mundo. Y vemos con preocupación y alarma cómo en los grandes centros de investigación en Estados Unidos, por ejemplo, la cantidad de dinero que se está invirtiendo en utilización del cerebro es muy importante. ¿Por qué? Porque para estos países el control del cerebro se convierte en un elemento de los mecanismos de control de la sociedad. Por eso, estudiar la subjetividad es sumamente importante para que construyamos categorías que hagan posible el desarrollo de nuevas líneas de investigación en el marco de cómo construimos la felicidad, como decía nuestro libertador. ¿Y por qué hay que hacerlo desde Venezuela? Porque en Venezuela en la actualidad estamos sufriendo un conjunto de acciones producto de la necesidad de acabar con nuestra voluntad de independencia. Entonces, la subjetividad, que tradicionalmente fue vista como un tema de los psicólogos y los psiquiatras, hoy es un tema urgente de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque las guerras híbridas y las guerras de cuarta generación se desarrollan fundamentalmente en la mente de las personas. Y una mente liberada es aquella mente no solamente que piensa de una determinada manera, sino que es aquella mente que tiene la posibilidad cognitiva de poder tener encuentro con la sociedad en la relación con el otro a partir de la búsqueda de mecanismos de diálogo que lo hagan crecer espiritualmente a él y a su otro.